La ciencia, como tú dices, no puede descalificar el relato del diluvio y de hecho debe de enfrentar una situación. En todos los continentes, en diferentes partes del mundo, se ha hablado del tema del diluvio. Culturas incluyendo la babilónica, sumeria, acadio, hindú, griega, maya, azteca, sanish, comox, los incas, los mapuches, muchos de los que hablan en contra del diluvio, pero que digamos que pasan un poquito de que hubo algo, hablan de que el diluvio fue local para esa zona de Mesopotamia. Pero eso es una mentira también. Porque la Biblia dice claramente, oiga lo que la Biblia dice. La Biblia dice, Génesis 7:19, las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. O sea, el diluvio fue universal. La ciencia, como tú dices, no puede descalificar el relato del diluvio y de hecho debe de enfrentar una situación y es la historia de las naciones donde esas culturas hablaron del tema del diluvio. O sea, la historia es una ciencia y algo que le da peso a la historia son los relatos antiguos que se van dando de generación tras generación, que busca documentaciones, informaciones que se fueron dando en el pasado y eso entonces al científico lo confronta claramente porque ¿cómo se explica? Aunque claro, estos relatos sobre un diluvio son diferentes. Pero es obvio que hubo una fuente inicial donde esa información salió. ¿Cómo es que de repente en muchos lugares diferentes se hablaba de un mismo acontecimiento? Eso tiene su respuesta bíblica. Sí. Entonces, te paso a ti para continuar. No, y una cosa, aparte de que se recoge la historia de este acontecimiento a nivel global en todas las civilizaciones hablan de eso. Sí. Hay algo que llama mucho la atención y son los puntos de convergencia. Adelante, sí, muy importante. Todos hablan, aunque con algunas variaciones, de que sí, hubo un diluvio universal, que hubo que hacer un arca gigante, grande, sí, y que había que salvar una familia. Así Eso es. tú vas a encontrar esos elementos en prácticamente todas las historias que se recogen a nivel del mundo, donde se pasó por vía oral la información de que realmente hubo un diluvio. Sí, y la base bíblica de por qué eso se da está precisamente en Babel, la torre de Babel. Génesis capítulo 11 del 7 al 9 dice, vamos, eso es Dios, vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor lo dispersó sobre la superficie de toda la tierra. La gente que estaba reunido en ese lugar donde estaban haciendo la torre de Babel, eso es los descendientes de Noé y su familia. Ahí estaba toda la población que había en ese tiempo, estaba toda ahí. Y de ahí sale el famoso Nimrod después. Ajá. Que ya tiene que ver con Babilonia. Entonces, pero el punto aquí está en que toda esa gente que estaba ahí reunida sabía del diluvio. Había escuchado la historia del diluvio por su antecesor, que fue Noé, sus antecesores, que fue Noé y su familia. Entonces, al Dios dispersarlo, que es el origen, ahí es donde se da origen a las diferentes etnias y culturas que hay en el mundo, Dios dio las... Ahí se establecieron las familias lingüísticas de todos los idiomas que existen al día de hoy. Las que fueron derivados, hay idiomas que son derivados de otros, pero las familias lingüísticas, esa división clara de lenguajes, ahí salen las familias, que eso está también registrado, de cómo hay familias lingüísticas que derivaron en otros idiomas. Sale de ahí, la gente se dispersa, pero la gente se lleva el relato del diluvio. Sí. Se lo llevó. Aunque muchos empezaron a alejarse del Dios verdadero, las historias del diluvio están. Los relatos del diluvio están. Entonces,
ahí es un punto muy fuerte para nosotros.